¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Una semana más aquí para hacer el repaso técnico y medianamente fundamental, porque tampoco profundizo mucho sobre lo fundamental, sino más sobre lo técnico del mercado, específicamente el E-mini SP500 del mercado de futuros, que es la Bolsa de Valores de Chicago. Bueno, ¿qué ocurrió esta semana? Varias noticias, principalmente dos, tres muy importantes, una es casi la misma, que es el GDP, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, digamos Q a Q trimestral. Hay dos ahí del PIB y el otro, que uno es el índice del PIB y el otro es el PIB como tal, y el otro es el sentimiento del consumidor. El PIB pasó de estar en el, déjenme aquí que aquí tengo el dato, pasó de estar en el 3.4 en el trimestre anterior a pasar al 1.6, cuando lo que se esperaba era 2.5, o sea, la expectativa era mucho más alta que el resultado real. Lo que uno anticiparía se debería derivar en un comportamiento fuertemente bajista, y no fue así. Interesante primero eso del día jueves. Y el otro es el índice de precios del PIB, cuarto a cuarto. Ese se mantuvo relativamente igual, incluso creció frente al anterior. El anterior estaba en el 1.6, creció al 3.1 cuando el esperado era el 3%. Entonces, no sé si, porque tampoco yo sé absolutamente todo, no sé si principalmente se tomó como referencia el índice de precios del PIB como resultado positivo para que subiera el mercado, porque es que ante un resultado del 1.6 viniendo de un 3.4 el trimestre pasado parecería muy negativo y que el mercado debería caer un poco más, entonces tengo que investigar más en ese sentido. Y el otro fue el viernes, que es el sentimiento del consumidor, que estuvo prácticamente en lo mismo, estaba en 77.9, ahora está en 77.2 o 77.1, a ver lo confirmo. 77.2 y se esperaba que se mantuviera en 77.9, o sea, están relativamente igual. Esas son las noticias principales. Lo que deriva en que técnicamente, ya vamos a pasar entonces a ver la gráfica, vamos a ver la gráfica primero, la gráfica macro y vamos a construir todo el contexto desde el inicio. A ver, paso aquí, listo. Entonces aquí ya estamos con todo el contexto, vamos a poner las áreas. ¿Qué es lo que ocurre entonces a nivel técnico con esas noticias? Pareciera que se encuentra un piso finalmente alrededor de los 5.000, que vendría siendo este nivel de precios. Y desde aquí, por supuesto, el mercado cambia claramente su dirección. Y empieza esta secuencia alcista que tiene un gran retroceso también, pero finalmente termina la semana en un pivote más alto. Este no era el que iba a poner. En un pivote más alto. Después de una gran caída desde que se mantuvo la tasa de interés al 5,5 cuando se anticipaba que tal vez ya por fin empezara a bajar y no ocurrió. Y la inflación no se dio, entonces de ahí venía esta gran caída, pero parece que los indicadores económicos fundamentales del día jueves y viernes tuvieron un buen impacto porque en el premercado cae, pero finalmente corrige por completo en la sesión normal del día. Entonces vamos a poner las áreas importantes. Esta por supuesto hay que tenerla en cuenta, esta también. Vamos a ubicarlas. Aquí por supuesto, acá por supuesto también hay que tenerla en cuenta, bastante importante esta área promediada más o menos acá, y ya el resto serían provisionales. Esto de acá, por ejemplo, como soporte sería provisional, que se puede promediar mucho mejor aquí, y esta de acá. Estas serían básicamente las áreas. Voy a poner estas provisionales como amarillas para distinguirlas claramente. A ver, ubico mejor esta pantalla por acá más cerca. Pongo esta aquí amarilla también, para distinguir entre provisional de la estructura e importantes, que son esos dos extremos, en 5.000 por supuesto, y esta yo la consideraría importante, pero vale, pongámosla así para hacer el ejercicio mejor. Y este como punto máximo, que también fue punto máximo en estos días anteriores. Entonces vamos a 610 transacciones. Bueno, está bien contrastar también en 20.000 transacciones, por supuesto. Ahí se ve la estructura bien promediada. Y pasamos entonces a 610. Aquí. Empezamos el día 22. Empieza ese día. Aquí 24, 23 y 22. Aquí está. Entonces, desde el día 22, si venimos de nuevo a lo macro, que sería aproximadamente aquí, la expectativa bajista se mantenía, pero ya había llegado a esos 5.000.
precio, obviamente, sobra decirlo, muy importante, que podría ser ese punto de compra, pero el mercado todavía no lograba un nuevo alto a la estructura. Se podría perfectamente anticipar ese recorrido. Aquí como punto medio también se podría poner perfectamente y que el mercado mantuviera ese recorrido. Aquí finalmente se logró, pero entonces vamos a analizar la estructura inmediata aquí en 610. El máximo del premercado pues claramente está aquí, digamos promediado entre estos dos niveles, que es prácticamente a donde llega el precio. Recuerden que esto es un área y no es un punto exacto. Digamos que la línea vendría siendo como el punto promedio, que sería algo así. Entonces ya ahí yo lo tengo promediado. Y el punto provisional macro, que vendría siendo este. El mercado entonces cae, rompe el punto mínimo, que vendría estando más o menos por acá. Se promedia un poco más atrás. Y finalmente testea en este punto. Y lo que termina siendo es una onda muy amplia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Sobreextiende, pero en retroceso profundo no frena. Y después de una barra de reverso, pero está muy lejos. Queda muy expuesto el stop. Entonces, idealmente desde el desgaste, donde desacelera, que esta es la desaceleración, se puede tomar una posición en corto anticipando que dada la estructura macro, tal vez no cambie de dirección el precio. Y el mercado evidentemente rompe fuertemente bajista, pero no logra llegar al punto mínimo que teníamos planteado, que son aquí más o menos los 5.000. Por supuesto, se podría tener ahí como extensión máxima, anticipando que el mercado siguiera su recorrido bajista. Aquí no alcanza a sobreextender, por lo tanto aquí no habría posición en retroceso profundo, pero aquí, por ejemplo, respeta muy bien la banda externa, banda media, lo mismo aquí, banda externa, banda media, y este movimiento en B ya no me parece tan bueno, porque uno lo que debería buscar son corridas largas y retrocesos cortos para que se apoye el comportamiento tendencial que va escalando en cualquier dirección, por supuesto, alcista o bajista. Entonces aquí ya falla para continuar y se devuelve por completo al área. Aquí no hay posición, ya queda la sobreextensión. Uno debería buscar el retroceso profundo, podría promediar yo con el pivote anterior que coincide perfectamente con el área y no se termina dando. Entonces el mercado llega hasta el punto máximo. Llega hasta ese punto máximo, desde ahí, si esto finalmente es un falso rompimiento, se podría buscar una posición en corto, anticipando que ya llegó a ese extremo y se mantenga oscilando entre esos dos niveles de precios, con este nivel medio acá. Lastimosamente, el que me parecería que hubiese sido un excelente trade sería aquí en largo, ya sea que se mantuviese en ese comportamiento lateral o arrancara fuertemente alcista. No lo logra y sigue con el comportamiento sobreextendido, muy, muy sobreextendido, y da los retrocesos cortos. Un fuerte impulso general se compone de una lógica de dos movimientos. Fuerte extensión, retrocesos cortos, fuerte extensión, retrocesos profundos. Los retrocesos profundos en el cuerpo de la tendencia y los retrocesos cortos en el inicio de la tendencia, que uno puede utilizar ciertos indicadores para promediar esos retrocesos cortos, cuya gestión es muy agresiva y su relación riesgo-beneficio muy alta. Y después compensa, tiende a compensar con el retroceso profundo. Aquí lastimosamente no llegaría, pero se podría buscar una posición acá cuando uno ve que se forma un desgaste. Y aquí ya pierde fuerza. Vean la distancia entre los pivotes, cómo empieza a disminuir aquí ya al final. Entonces aquí pierde mucha fuerza, no tengo desaceleración, no hay posición. Sobreextiende, retrocesos cortos y después que viene retroceso profundo. Y puede venir también una posición aquí en corto bastante buena. Funciona muy bien. Sobreextiende un tanto, no alcanza a compensar en retroceso profundo, que sería como lo ideal un poco más atrás, y aquí ya llego al área y no me gusta, se lo repito 1000 veces, enfrentarme a las áreas. Después un respeto a la banda externa, banda media, salida a la banda externa, no podría proyectar un poco más, pero ahí estaría el primer target objetivo. Un mercado entonces que empieza esa escalada con un gran retroceso. ¿Qué ocurre en el premercado del martes? Lateraliza, no tengo nuevos mínimos y de repente el mercado empieza a escalar, con lo cual la expectativa por supuesto es alcista, ya sea que llegue al punto máximo o que lo supere y evidentemente empiece a avanzar en función de los niveles de precios macro. ¿Qué ocurre? No sobreextiende aquí, posición en la banda media que no se lleva a cabo, pero viene y desacelera en el retroceso profundo y además forma un gran desgaste, que es esta posición. Después, excelente trade a la banda media, aquí sobreextiende, por lo tanto aquí no hay posición, pero además, si no me equivoco, creo que aquí hay una noticia, no sé, esta volatilidad me parece extraña, pero si me equivoco, entonces sería a las 9 más o menos la noticia. Creo que era home sales, creo que pending home sales, no lo recuerdo. Ya aquí llega al extremo. Esta posición me parece complicada. Operar enfrente del área. ¿Qué prefiero yo? Tomar el área como referencia. Recuerden que yo pongo la línea, pero esto es un punto promedio. Entonces esta posición me parece muy buena. O, si no, las que le siguen. Estas me parecen muy agresivas enfrente del área, honestamente. La verdad, las buenas son estas, son anticipando que llegue hasta esos niveles. Este muy buen trade, tendencia tranquila clásica, banda externa, banda media y avanza.
y después sobreextiende, retroceso profundo, y si el stop no está bien protegido, aquí los puede sacar en una pérdida. La posición tiene que ser muy bien tomada. Yo pienso que un stop detrás de la banda externa era lo ideal, más o menos unos 3 puntos, pienso yo, para que funcione, al recorrido mínimo potencial, que es el pivote anterior. Pero ya de ahí no logra avanzar más. Se queda más o menos allí, casi que completamente lateral, una leve presión alcista, en donde el mercado pues tiene dos áreas definidas. Bueno, al menos hasta aquí, dos áreas definidas. Ya después la rompe. A ver, promediemos esto bien, que sería más o menos aquí. Y por supuesto el punto mínimo, que sería este de acá, que se promedia con estos niveles. Pero cede la presión alcista, como pueden ver estos pivotes cada vez más altos. Esto se puede considerar un falso rompimiento que me parece complejo, sobre todo porque el retroceso es más volátil. Cuando yo tengo una secuencia lateral, para identificar si es un falso rompimiento o rompimiento legítimo, es muy importante observar el retroceso. Cuando el retroceso es más volátil que la forma en la que rompe, probablemente sea un falso rompimiento, ya que viene con más fuerza hacia el área y por lo tanto con mayor probabilidad pueda ser rota y reingrese a la lateralización. Entonces puede haber una muy buena posición aquí en corto y una muy buena posición aquí en largo después de este o este falso rompimiento. Finalmente aquí cede el mercado, excelente posición en largo aquí, anticipando que mínimamente llegue al pivote anterior, más o menos unos 4 puntos, que sería un recorrido mínimo, y después pues no alcanza a mantener ese recorrido y cierra de nuevo con poca fuerza, y se mantiene este nivel antes de resistencia y en este momento ya de soporte, aunque aquí lastimosamente no se podrían buscar los largos, dado el impulso general alcista, pues digo los cortos, perdón, no se podrían buscar los cortos, me equivoco. Se podrían buscar unas buenas posiciones en largo acá después de este falso rompimiento. En el retroceso mucho más volátil. Rompe entonces el miércoles, mantengo la expectativa alcista, pero ya llega al punto importante. Y aquí es donde se pone difícil, porque aquí hay una presión alcista, pero sería enfrentarme a este nivel de precios. Entonces todo lo que sea enfrentarse a ese nivel de precios no vale la pena. ¿Y qué hace el mercado? Cambia fuertemente su dirección. Se podría establecer este como nivel de soporte inicialmente, pero sería difícil de promediar porque estos dos niveles mucho más abajo generan un ruido allí. Entonces digamos que aquí se podría promediar un poco con el pivote que muestra al iniciar la sesión del miércoles. El techo sí está muy claro y ya sea que se quieran arriesgar con un corto desde el extremo de la lateralización abierta o con un largo desde acá operando los extremos, que funcionaría muy bien en promedio a este punto medio. Digamos que sería la primera salida cuando la distancia es bastante interesante, aunque esto al ser un comportamiento lateral cerrado no simplemente debería optar por el extremo opuesto, es decir, de soporte a resistencia y resistencia a soporte. Finalmente cede claramente el comportamiento bajista y da unas muy buenas posiciones a la banda media, la verdad. A ver, creo que este coincide con este punto del premercado. Sí, efectivamente. Muy buena posición aquí de rompimiento legítimo. Vean cómo desacelera en el extremo contrastándolo con esto que es un falso rompimiento que no desacelera. Aquí al reingresar. Aquí sí frena claramente en el extremo, que además converge con el contexto y los indicadores. Y eso es lo que uno debería buscar, esos puntos de convergencia en el mercado. El mercado lleva una clara presión bajista, llega al punto máximo, rompe el área, desacelera en el extremo que coincide con la banda media en un comportamiento tendencial tranquilo, es un excelente trade en corto. Y este también es muy bueno y este también es muy bueno hasta que empieza a perder fuerza. Aquí pues esta posición ya no va, ya que los pivotes pues son prácticamente los mismos. Aquí está esta corrida del mismo tamaño que el retroceso. ¿Qué ocurre entonces? El mercado viene mucho más atrás, dándonos esa secuencia como de onda más amplia, no sé, creo que converge con alguno de estos pivotes, tal vez, creo que con estos de acá, efectivamente, viene mucho más atrás hasta esa área y genera una excelente posición de desgaste siendo una onda semicircular muy amplia, que se opera desde esas, de tres formas, desde la banda externa una vez desgasta y a la banda media. El de la banda media no lo da, pero da banda externa que converge con el área, puntos de convergencia en donde me apoya tanto el contexto como la estrategia de indicadores. El mercado desgasta y arranca fuertemente, sobreextiende y que va, puede ser retroceso profundo de aquí o incluso acá entendiendo que venía mucho más atrás, que desde aquí no funcionaba. Desde aquí obviamente no va una posición porque el mercado no iba sobreextendido. Aquí sí, porque el mercado va sobreextendido, que serían unos 2, tal vez 3 puntos detrás de la banda externa, como les digo. Y después vendría esta buena posición como test para que siga el mercado su recorrido. Llega al punto medio. Llegado al punto medio, no me enfrento al área. Aquí ya además ha perdido fuerza el mercado.
y rompe fuertemente en contra y en esta sección yo honestamente no veo mucho. Veo un comportamiento de retrocesos cortos que se pueden operar de forma muy agresiva y después en el profundo el mercado no frena. Y como no frena, rompe fuertemente en contra y tal vez, y solo tal vez, tomar una posición aquí con esta gran desaceleración. Pero dada la sobreextensión no anticipa el profundo. Y aquí no sobreextiende y viene al profundo. Entonces no hay una secuencia tan clara. Por lo tanto, no me desgastaría yo mucho acá. Esa es la verdad. Para mí no hay mucho que pensar aquí, además de que, no, pues sí, aquí va bajista, aquí va alcista, buscamos dónde operar. No hay que forzar posiciones entendiendo los contextos y las secuencias que el mercado muestra. Aquí de nuevo sobreextiende y respeta la banda media, pero es que aquí tengo dos, aquí viene a la banda media, pero aquí después viene al profundo. Entonces, al no ver una secuencia repetitiva y patrones que me componen una lógica que yo pueda leer del precio, mejor me abstengo de operar ya que el riesgo es más alto, por supuesto, porque raya casi que con improvisar. Después, ya para el jueves, rompe muy fuertemente bajista. Aquí están las noticias del GDP y lo demás que les dije, el PIB. Rompe fuertemente, pero encuentra rápidamente un piso y cambia su expectativa. Ahora, en este primer comportamiento, al venir sobreextendido, funciona muy bien el retroceso profundo. Respeta la banda externa, banda media, stop detrás de la zona de retroceso profundo. 1, 2, 3, 4 intentos, no alcanzó a avanzar hacia mi target, gestiono perfectamente. Y el mercado se devuelve por completo. Aquí en largo, por lo tanto, no hay posición, porque el mercado me ha mostrado un nuevo alto. Entonces no hay posición en largo, yo no buscaría un largo acá, honestamente, ante esta gran caída y la expectativa general por la noticia. Y el mercado avanza, aquí no sobreextiende tanto, no podría optar por una posición acá, aunque ya que el mercado me esté mostrando una disparidad entre el retroceso y la banda media, implica que esto es más una secuencia de retroceso corto, que significa que hay mucha gente persiguiendo el mercado y por lo tanto puede que se compense. Llega al punto medio, no hay posición acá en absoluto y finalmente muestra en el día un comportamiento lateral en la primera sesión de la mañana. ¿Qué más se podría operar aquí? Complejo, pero por lo menos podría estar este trade que les voy a mostrar. Como aquí yo no tengo información, pues aquí ya se ve más o menos cómo se habría formado, pero aquí esto cómo se ve, lo que les decía, rompimiento débil, retroceso fuerte. Potencialmente esto podría haber sido otro lo de abajo, entonces que el mercado se pueda mantener entre estas dos áreas. Como el mercado rompe muy fuerte hacia abajo, entonces el rompimiento alcista fue falso, probable que teste el área para ir hasta el otro extremo. Entonces aquí está esta posición en corto muy buena, donde claramente desacelera, vean la consolidación regular de las barras, como frena y el mercado de bien, y pues la salida técnica más o menos aquí en este nivel de precios. Que aquí por poco les llegaría, pero pues después desde el target completo, reconociendo también el punto medio de la lateralización que sería más o menos este. Entonces, si uno opera con múltiples contratos los puede escalonar, pero bueno, eso es más avanzado, no los voy a enredar con eso. No los puedes escalonar entre el recorrido mínimo y máximo, pero básicamente la distancia completa que uno anticipa es al otro extremo en esa secuencia lateral, que funciona muy bien, funciona aquí como soporte y el mercado finalmente cambia su expectativa. Sobreextiende y ¿qué hace? Retroceso profundo, muy buena posición. Al retroceso profundo, sobreextiende y de nuevo ¿qué hace? Retroceso profundo, secuencia clara y lógica de un comportamiento en un fuerte impulso general, así se llama. Aquí sobreextiende y empieza a fallar. Y aquí hay una buena posición. Si yo tomo las primeras dos, no hay problema en tomar esta y esta eventualmente falla. Pero esta tiene un aspecto fundamental que juega más en contra. Y es que está perdiendo fuerza el mercado y tengo este movimiento en V, que podría cancelar el comportamiento, pero pues tampoco me parece mal. Si yo ya vengo aquí recogiendo targets y targets, puedo optar por esta posición. Y pues si falla no hay lío frente a los targets que ya he ganado. Llega de nuevo hasta la banda externa, retrocede hasta la banda externa y avanza. Sobreextiende, pero aquí esta posición no va, no me voy a enfrentar al área, el mercado respeta el área y rompe muy fuerte en contra. Pero aquí es la expectativa alcista. Vean que el mercado se devuelve por completo desde donde arrancó el fuerte impulso que se genera de gap dada la noticia. Entonces aquí es cuando le cuesta, pero finalmente desde el punto en el que se da esta noticia, arranca al cierre un comportamiento muy sobreextendido alcista. O sea que prácticamente el jueves fue, sí, el mercado venía mal por la noticia que sale, pero al estar ya tan barato, la gente recompra, toma las posiciones y cancela todo el comportamiento bajista que nace del fundamental y la expectativa alcista se mantiene, dado que en la estructura macro vemos este comportamiento. Veamos por acá. Vemos que aquí ya está barato, punto medio.
recuerden, lo pongo en 40.000, vendría estando aquí donde respondió muy fuertemente el mercado. Es un punto que vale la pena tomar como referencia, siendo el punto mínimo este, por supuesto. Responde, entonces todo lo que derivó del comportamiento bajista se devuelve un comportamiento fuertemente alcista que cierra en donde rompe la noticia bajista que es precisamente la del PIB. Ya después para el viernes rompe fuertemente alcista desde ese punto, una sobreextensión muy pronunciada que compensa en retroceso profundo, pero que no deriva en mucho, un comportamiento, la verdad, complicado de operar, al menos en el inicio. Después puede aquí haber alguna otra posición que ya vamos a evaluar, pero en el inicio complicado, finalmente esto termina siendo un FOBO, el mercado reingresa y puede haber posiciones en largo desde aquí, más o menos, pero esto se llama hugging the line, está abrazando o está respondiendo alrededor de la línea, o sea, el mercado la rompe y se devuelve, rompe y se devuelve, rompe y se devuelve, entonces queda ahí como apretando el nivel de precios hasta que finalmente cede acá y este no es un buen trade, ya les explico por qué, en retroceso profundo, porque el mercado no ha sobreextendido, no opta por el retroceso profundo en una sobreextensión. Entonces, si hubiese sobreextendido, podría haber una buena posición, pero finalmente no lo logra, no desacelera aquí. Y tomar la posición aquí me parece complejo, porque el mercado llega y se va inmediatamente. O sea, es difícil, no hay una desaceleración tan clara. Digamos que haya un piso, más o menos por acá. Después de este comportamiento, desde aquí podrían haber largos, aquí probablemente unos stops. Tratamos de promediar esto mejor, a ver si promedia. Sí, promedio un poco con este nivel de precios, porque es que esto es muy volátil, lo del premercado, lo de esto. Es muy volátil, entonces este sería un punto promedio mucho más apropiado. Y como el mercado no ha llegado al punto máximo del premercado, que vendría siendo realmente acá, uno podría proyectar que lo hiciera y tomar posiciones aquí en largo puede estar muy bien, más que acá. Aunque acá uno, digamos, tomando en cuenta el anterior, podría uno optar por esa posición allí, que no funcionaría, sino que vendría más atrás. Ya después el mercado falla de nuevo este nivel de precios, vuelve y lo utiliza. Ya me parece complejo aquí operar, honestamente, porque esta se vuelve el área importante. Bueno, el área de este día, después de que rompe alcista. Y esto sería como un punto medio, algo que aquí también puede ser como acá. Entonces se vuelven estos puntos medios en medio de esta lateralización compuesta de estos dos movimientos. Entonces es complicado operar ya aquí. La verdad es enredado. O sea, tampoco hay que verlo de otra forma. Y cuando es enredado, honestamente, no me complico. Es mejor no operar, no complicarse con una secuencia que no es clara. Traten de operar comportamientos evidentes, que ustedes entienden y que han estudiado. Si no, no se desgasten improvisando. Es mejor no operar, de verdad. Se los digo. Porque de improvisar no sale nada. Aquí el mercado llega como rompimiento legítimo, pero no desacelera. Pienso que tomar una posición aquí difícil igual no logra nada. Y finalmente, genera un desgaste. Tampoco logra un nuevo... a ver si cojo esta línea aquí. Eso. Tampoco logra un nuevo alto después de romper. Y al reingreso no hay posición, lastimosamente. Entonces, ¿a qué voy? Esto es un enredo. Aquí no se metan. Pienso que desde este punto en adelante, de aquí en adelante, esto es complicado, como la que les mostré del día, creo que será miércoles o martes que les mostré ahora. Es complicado de operar, no hay una expectativa clara, va alcista, pero no logra inmediatamente nuevos mínimos, de repente va bajista, pero no logra tampoco mantenerse en la secuencia, pero, esto saltó. Pero si hay una posición aquí, tal vez que justificaría, ¿qué sería esta posición en corto? Más o menos se podría justificar. Porque aquí el comportamiento sí es tendencia tranquila, corrida larga y retroceso corto. Pero aparte de eso, es muy complicado. Eso es justo antes del cierre. No sé cuántos de ustedes realmente estén operando 3 minutos, ni siquiera 1 minuto antes del cierre. O sea, es muy difícil. No creo que nadie esté tomando una posición ahí 1 minuto antes de que cierre el mercado, pero pues funciona, hay que mostrarla. Esa sería la secuencia de esta semana. Hubo momentos muy claros, hubo días muy buenos, después otros cierres de mercado sobre todo complicados y los fundamentales movieron fuertemente el precio en sus momentos, pero no termino de entender cómo un resultado del PIB termina funcionando a favor en la secuencia macro del mercado. No sé, les repito, creo que se tomó más como referencia por parte de los institucionales, por supuesto, los traders profesionales, por parte de ellos, más el índice del PIB que el PIB en sí mismo y que el sentimiento del consumidor se mantuvo relativamente estable.
ese sería el repaso técnico de esta semana. Si tienen cualquier pregunta, saben que la pueden poner en los comentarios. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Hasta luego.